Antrotopías. Antrotopía 9. Poder, discurso y hegemonía. Hola, bienvenidos a una nueva antrotopía. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me gusta especialmente y que creo que ayuda a entender mucho mejor las dinámicas que nos rodean. Ese concepto es el de poder y relacionado con ello veremos a qué se refieren los conceptos de discurso y hegemonía. Empezamos. Pues empecemos por la pregunta más obvia. ¿Qué es el poder? ¿Qué es para vosotros el poder? Hay mucha gente que relaciona el poder con el ejercicio de la fuerza y dice que el poder es el ejercicio autorizado de esa fuerza. Otros que el poder es el ejercicio de la presión desde unas posiciones sociales a otras. Aquí ya podemos intuir que el mismo concepto de poder, igual que nos pasaba con el concepto de cultura en otras antrotopías, es difícil de delimitar y describir. Es un concepto tan complejo y con tantos matices que a todos nos cuesta encerrarlo, si lo podemos decir así, en una única definición. El estudio del poder es una de las tareas que se han abordado desde la antropología y más concretamente desde la antropología política. Como todo, el concepto y la misma disciplina han ido evolucionando con el tiempo. Vamos a hacer un repaso a esa evolución porque creo que nos puede ayudar a entender por qué concebimos el poder actualmente de esa forma y por qué pensamos que es una cosa y no otra. Lo más importante es que entendamos que el concepto de poder ha pasado de una visión más estructural y formal hasta una comprensión más dinámica y contextual, incorporando influencias de diversas corrientes teóricas y metodológicas. Como no quiero que se alargue mucho esta parte, voy a saltarme las concepciones de los primeros evolucionistas del siglo XIX, voy a entrar directamente en la concepción del poder que imperaba con el estructural funcionalismo. Acordaros que para los estructuralistas lo importante era detectar qué estructuras eran las que subyacían en las sociedades, entendiéndolas como la clave para su estabilidad y continuación. Pues bien, el poder no escapaba a esa visión. Malinowski y Radcliffe Brown, por ejemplo, fueron pioneros en la aplicación de estos principios, donde el poder se veía en términos de su papel en la integración y estabilidad de las sociedades. Malinowski, a través de sus estudios en las Islas Trobriand, se enfocó en entender y explicar cómo las instituciones sociales y rituales mantenían el orden y la cohesión. Por otro lado, Radcliffe Brown propuso que las estructuras sociales se sostenían mediante un equilibrio de roles y normas, donde el poder era un medio para mantener el sistema social. Como veis, el poder se entiende como un medio para conseguir esa estabilidad del sistema. Consideraban que el poder era necesario para mantener el orden social y la cohesión, actuando a través de instituciones formales como la familia, la religión o el gobierno. Me gustaría que analizaseis ahora las implicaciones de concebir el poder de esta forma. El poder se ve como una premisa necesaria para la estabilidad y por tanto el ejercicio del poder se legitima y abre la puerta al control y el dominio de la sociedad por parte de las instituciones. Entender que el poder es algo necesario permite, por ejemplo, legitimar y validar las acciones represivas de un determinado gobierno en un momento dado. Una de las críticas más comunes que se hizo a los estructural funcionalistas era que planteaban una antropología teórica que buscaba la legitimación de las acciones que los gobiernos estaban llevando a cabo en el contexto colonial de esa época. ¿Entendéis ahora mejor el porqué de esas críticas? ¿Entendéis cómo a través de esa concepción teórica del poder realmente estaban legitimando las acciones del gobierno?
Otras corrientes teóricas se centraron en estudiar el poder a través de la evolución de los estados y sus formas, entendiendo que el estado era la institución principal del ejercicio del poder y que evolucionaba con la complejidad social y la tecnológica. Aquí podemos citar ejemplos como Stewart o Leslie White. Stewart propuso el concepto de ecología cultural, relacionando el poder con la adaptación al entorno. Entendía que a medida que las sociedades aumentaban de tamaño y complejidad, éstas sometían a su entorno a nuevas presiones. Y bajo estas presiones aparecían los estados centralizados como respuesta a las nuevas necesidades planteadas. El estado centralizado aparece como una respuesta ecológica, como una respuesta a ese nuevo entorno natural. Por otra parte, Leslie White sugirió que el poder centralizado se desarrollaba con el aumento de la energía capturada y utilizada por una sociedad. Bajo este prisma empiezan a aparecer clasificaciones de sociedades centradas en la evolución, desde sociedades en las que no había un poder centralizado hasta sociedades en las que se enfatizaba esa centralidad y jerarquía. Aquí lo que me gustaría destacar en esta concepción neoevolucionista alrededor del poder es que, entendido así, el poder se ve como un fin por sí mismo, como algo natural a lo que evolucionamos y de lo que no podemos escapar. El camino está trazado y las sociedades solo tienen que seguirlo. ¿No creéis que es una visión demasiado determinista del poder? ¿Veis que de nuevo está presente esa lógica legitimadora del poder? Siguiendo con nuestro paseo histórico, aparecen las corrientes que se centran más en el poder simbólico y cómo a través de los símbolos y sus significados el poder se integra y emana del mismo pensamiento humano. Levi-Strauss, por ejemplo, veía el poder estructurado por la lógica del pensamiento humano y los sistemas simbólicos. Argumentó que las estructuras profundas de la mente humana influían en la organización social y política. Ahora el poder empieza a cobrar una dimensión más dinámica, ya que al depender de las estructuras simbólicas no se podía afirmar que existía una única definición de poder. Empieza a aparecer más vinculado a los individuos y no tan vinculado a las instituciones. Por ejemplo, Mary Douglas exploró cómo las categorías culturales y las estructuras simbólicas reflejaban y mantenían relaciones de poder. Otro antropólogo, del que ya hemos hablado en anteriores antropopías, Victor Turner, se enfocó en los rituales y la liminalidad, analizando cómo el poder se transformaba y se renegociaba en los momentos de transición. Me gustaría destacar aquí ese carácter dinámico del poder, justo en esa última frase, se transforma y se renegocia. Empezamos a ver que el poder es algo que está más relacionado con las personas y no tanto con las instituciones. Está relacionado con los agentes sociales y en cómo el poder tiene sentido en ese contexto, en el contexto de las relaciones sociales. Aquí me gustaría destacar la aportación de la antropología marxista y su enfoque al estudiar el poder desde una perspectiva económica. Aunque no eran antropólogos, Marx y Engels generaron toda una serie de teorías sobre el poder económico y la lucha de clases que influyeron profundamente en la antropología. La antropología marxista se enfocó en cómo las relaciones de producción y la economía política estructuraban el poder y la desigualdad. Aquí se estudia el ejercicio del poder como algo relacionado con el cambio sufrido en el capitalismo y cómo el cambio en la relación de los trabajadores con los medios de producción desembocó en un ejercicio de poder desigual que conlleva una conciencia y por tanto lucha de clases. En la próxima temporada profundizaremos con una serie de capítulos monográficos sobre el capitalismo, así que no os preocupéis si ahora no llegáis a entender conceptos como medios de producción o conciencia de clases. Ya lo veremos. Aquí lo que quiero es que veáis que al final el poder se puede analizar desde distintos prismas.
Otros ejemplos que me vienen a la cabeza podría ser el de Eric Wolf, que investigó cómo las fuerzas globales y el capitalismo afectaban las estructuras de poder locales en su libro Europa y la gente sin historia. O Mintz, que exploró la producción y el consumo de azúcar en las sociedades del Caribe, destacando cómo las economías de plantación y el poder colonial moldeaban estas sociedades. Con este punto, lo que me gustaría que entendierais es que el poder no es algo aislado y por tanto algo que podemos estudiar individualmente. Me gustaría que empezaseis a ver cómo el poder entremezcla una gran variedad de dimensiones económicas, simbólicas, políticas, de parentesco. Con esto puedes empezar a entender por qué es tan difícil adoptar una única y universal definición del poder. Y bueno, y con todo esto llegamos a la concepción contemporánea del poder y a dos figuras que creo que son cruciales en esa nueva forma de entenderlo: Michel Foucault y Pierre Bourdieu. Foucault revolucionó la comprensión del poder al argumentar que éste no se posee, sino que se ejerce y está presente en todas las interacciones sociales. Introdujo la idea de poder disciplinario y biopoder, mostrando cómo las instituciones y prácticas discursivas, y ojo a este término que lo vamos a recuperar más adelante, regulan los comportamientos individuales y las poblaciones. Según Foucault, el poder está en todas partes y proviene de todas partes, siendo una red de relaciones que atraviesan la sociedad. Por su parte, Bourdieu introdujo conceptos como el habitus o el capital simbólico para explicar cómo el poder se manifiesta a través de prácticas culturales y sociales. Sostuvo que el poder se reproduce mediante el sistema educativo, la familia y otros campos sociales, donde los individuos internalizan y perpetúan las estructuras de poder. Ese concepto de habitus es muy interesante, con lo que me lo reservo para otra Antrotopía. Como veis, el concepto de poder en la antropología ha evolucionado para reconocer que el poder no es simplemente una entidad que reside en instituciones formales o en figuras de autoridad, sino que está incrustado en todas las relaciones sociales. Esta perspectiva ofrece una visión compleja y matizada del poder, destacando cómo se manifiesta, se negocia y se transforma en diversos contextos sociales. Y bueno, no podía acabar esta sección citando un tema que tiene mucho que ver con el poder, y es el de la globalización. La antropología contemporánea se ha enfocado en cómo el poder opera en un mundo globalizado, explorando las relaciones transnacionales y las estructuras de poder globales. Investigadores como Arjun Appadurai han analizado los flujos globales de personas, ideas y capital, y cómo estos afectan las dinámicas locales de poder. Además, la antropología política contemporánea también estudia los movimientos sociales y la capacidad para desafiar y redefinir las estructuras de poder, investigando, por ejemplo, movimientos como el de la antiglobalización o otros como Occupy Wall Street, explorando cómo estos movimientos articulan nuevas formas de poder y resistencia. De aquí salen muchas antrotopías, así que no voy a ahondar más en ello. Tras este viaje histórico, me gustaría que entendieseis que el poder, desde una perspectiva antropológica, es un elemento omnipresente e incrustado en todas las relaciones sociales. No es simplemente una fuerza que se ejerce desde arriba, sino que se manifiesta en la vida cotidiana, en las prácticas culturales y en las interacciones entre individuos. Es una visión relacional y dispersa del poder que nos permite entender mejor
las complejidades de las dinámicas sociales y la forma en que el poder se negocia y se transforma en diversos contextos. Bueno, pues ahora que tenemos un poco más claro, o quizá menos, el concepto de poder y de todos esos matices que operan a la hora de aproximarnos a su estudio, me gustaría centrarme en dos conceptos en concreto que tienen relación con el ejercicio de ese poder por parte de las élites. Y por eso decía que este episodio estaba relacionado con la anterior Antrotopía. Empezamos por el concepto de hegemonía. Antonio Gramsci es uno de los pensadores marxistas más influyentes del siglo XX y desarrolló el concepto de hegemonía para explicar cómo las clases dominantes mantienen su poder no solo a través de la coerción, sino también mediante el consenso y la aceptación de su liderazgo cultural y moral. Este concepto es central para entender las dinámicas de poder en la sociedad y cómo se perpetúan las estructuras de dominación. Se refiere a la capacidad de la clase dominante para hacer que sus valores, normas y creencias sean aceptados por el sentido común de la sociedad en su conjunto. Pero, ¿cómo opera esa hegemonía? ¿Qué mecanismos utiliza? Vamos a verlos. El primero es el consenso. Este concepto ya lo conocéis de la quinta Antrotopía. Gramsci argumenta que el poder de la clase dominante se basa tanto en la coerción, en el uso de la fuerza y las leyes, como en el consenso, la aceptación voluntaria de la autoridad por parte de los subordinados. El consenso es logrado a través de instituciones culturales y educativas que propagan la ideología dominante. Lo que quiero destacar es el papel de esas instituciones culturales y educativas. Ciertos intelectuales, o hoy en día podríamos decir influencers, desempeñan un papel crucial en la construcción y el mantenimiento de la hegemonía. Además, la hegemonía se establece a través de la formación de alianzas históricas entre diferentes grupos sociales que comparten una misma visión del mundo. Ese bloque histórico es una combinación de fuerzas sociales que construyen un consenso en torno a un proyecto hegemónico. ¿Se os ocurre algún contexto en el que se vea claramente el uso de esas herramientas en la construcción de hegemonía? A mí se me ocurre uno de forma muy rápida: los medios de comunicación, que controlan la narrativa dominante y que moldean las percepciones y creencias de la sociedad. ¿Y qué herramienta hay hoy en día más poderosa para controlar esa percepción y creencias? Pues sí, las redes sociales. Seguro que si piensas se te ocurren muchos más ejemplos. Pero ¿os acordáis que ya he comentado alguna vez que donde hay poder hay resistencia? Pues aquí también ocurre. Gramsci reconoce que la hegemonía nunca es total y siempre hay espacio para la resistencia. La contrahegemonía es el proceso por el cual las clases subordinadas desarrollan una conciencia crítica y luchan por cambiar el orden hegemónico. Y llegamos a la educación. La educación es fundamental para el desarrollo de una conciencia crítica. Gramsci aboga por una educación que empodere a los individuos para cuestionar la ideología dominante y desarrollar una perspectiva contrahegemónica. Movimientos sociales como el feminismo, el ecologismo, el movimiento por los derechos civiles pueden ser interpretados como esfuerzos contrahegemónicos que desafían el orden dominante y proponen visiones alternativas del mundo. Me gustaría que la próxima vez que te enfrentes a algún movimiento de estas características lo analices desde esta perspectiva de contrahegemonía. Quizá te ayude a abrirte más y a entender por qué surge y qué es lo que persiguen.
Y ahora quiero hacer un pequeño inciso. Estáis viendo que en el capítulo de hoy estoy haciendo muchas referencias a capítulos anteriores y a capítulos que vendrán. Quería que el capítulo de hoy conectase con los anteriores de una forma especial. Quiero que veáis ese carácter aditivo de estas antropías, como a medida que vamos entendiendo nuevos conceptos, vemos nuevas dimensiones del mundo que nos rodea y esas nuevas dimensiones nos llevan a otros conceptos y así sucesivamente. Por eso decía que esto es como un viaje hacia lo complejo. ¿Y por qué emprender este viaje? Pues por eso mismo que os he comentado antes. Creo que es la única forma de despertar esa conciencia crítica y por lo tanto, cito lo anterior, empoderar a los individuos para cuestionar la ideología dominante y desarrollar una perspectiva contrahegemónica. ¿Entendéis ahora mejor el capítulo 0 de estas antropías? Y esto me lleva al segundo concepto que quería analizar hoy, es el de discurso. Foucault argumenta que el poder no solo se ejerce a través de las instituciones y de la coerción, sino a través del control del discurso. El discurso tiene el poder de definir lo que es verdadero y aceptable y de excluir otras formas de conocimiento y formas de ser. Según Foucault, el discurso es una herramienta a través de la cual las instituciones y los grupos dominantes mantienen su hegemonía. Controlar el discurso es controlar la realidad social. Es muy importante entender eso de controlar la realidad social. Podemos ver el discurso como si fuese un guión de una película. Todo lo que está fuera del guión no existe. No es que sea poco probable que ocurra, es que simplemente no existe. Esto, si lo analizáis detenidamente, es muy interesante. Yo suelo poner un ejemplo cuando intento explicar este concepto. Si analizas la sociedad norcoreana, bajo el concepto de discurso, ves que para ellos el concepto de paz internacional no existe, no se trata de que sea difícil de conseguirla, es que simplemente no existe. Esto es un matiz muy interesante porque te ayuda a entender mucho mejor su cosmovisión, ¿no creéis? ¿Podéis pensar en algún otro ejemplo en el que el concepto de discurso delimite esa realidad y determine lo que es verdad o lo que existe de lo que es falso o no existe? La hegemonía de Gramsci y el concepto de discurso de Foucault se entrelazan en varios puntos clave. El primero sería el de la producción del consenso. La hegemonía se mantiene a través de la producción de consenso y el discurso es una herramienta fundamental en ese proceso. Los discursos dominantes articulan y refuerzan las creencias y los valores hegemónicos, haciéndolos parecer naturales y universales. A través del control del discurso, la clase dominante puede moldear la forma en que las personas piensan y hablan sobre la realidad social, asegurando que sus intereses y perspectivas sean los predominantes. Ahora os lanzo una pregunta para invitaros a que veáis lo interesante de este concepto. ¿Creéis que la moda es un discurso? Esto conlleva la naturalización de la ideología. El discurso ayuda a naturalizar la ideología de la clase dominante, presentándola como el sentido común o la única manera de ver el mundo. Esta naturalización es crucial para la hegemonía, ya que hace que las relaciones de poder y las desigualdades aparezcan inevitables e incuestionables. Por ejemplo, y este ejemplo se lo dedico especialmente a mi amigo Jordi, los discursos sobre el mercado libre y la competencia pueden naturalizar el capitalismo, haciendo que parezca la única forma viable y natural de una organización económica. Pero al igual que existe una contrahegemonía, también existe un contradiscurso.
que desafía y cuestiona el orden dominante. Estos contradiscursos son fundamentales para la resistencia, ya que ofrecen formas alternativas de entender y hablar sobre el mundo. Los movimientos sociales, por ejemplo, generan contradiscursos que desafían las narrativas hegemónicas y proponen nuevas formas de pensar sobre temas como la justicia, la igualdad o la identidad. Y ahora os lanzo el reto de analizar los discursos que os rodean. Detectarlos os puede ayudar a ver los intentos hegemónicos que hay detrás y a partir de ahí cuestionarlos. Ser consciente del discurso y de su poder creo que es clave para despertar esa mirada crítica que tanto cito. Pues hasta aquí el último episodio de esta temporada. Voy a hacer una pausa veraniega para descansar e ir pensando en nuevos temas para las próximas Antrotopías, que bueno, como veis ya hay varios que están ahí en el tintero. No quería despedirme de vosotros sin daros las gracias por estar ahí, por los comentarios y por las preguntas que me hacéis llegar sobre los temas que tratamos y sobre todo por escucharme y por acompañarme en este viaje. Gracias de corazón. Volveré en septiembre con nuevos episodios y con alguna sorpresa que ya se va cocinando. Habrá nuevas secciones y nuevas temáticas, así que estad atentos a las redes sociales y suscribiros al canal en las distintas plataformas para no perderos los nuevos episodios de Antrotopías.